Saludos cordiales. Hoy les vamos a presentar el análisis dialectal de Bolivia, empezando por el contexto lingüístico. Sobre el territorio del Collasuyo, las comunidades nativas previo a la llegada de los españoles hablaban diversas lenguas, las cuales, con el pasar del tiempo, se las conoció con el nombre genérico de Aymara y el guaraní. Por otro lado, el castellano boliviano presenta como variantes dialectales del español tres regiones determinadas por la influencia del sustrato, bilingüismo y la lengua en contacto, las cuales fueron divididas en zona A, zona B y zona C. La primera zona, la zona A, es la región andina, centro y sudoccidental. Esta zona comprende los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí, Chuquisca, en donde el castellano Coya se subdividió en cuatro subzonas. La primera subzona, región altiplánica, posee un bilingüismo castellano-aymara. La segunda región, Bayuna, posee un bilingüismo castellano-quechua. Región Oruro y Potosí, posee una variedad mixta con trilingüismos castellano, aymara y quechua. Región Los Yungas, posee un castellano paceño influenciado por el aymara. Por otro lado, en cuanto a la caracterización dialectal, para la zona A, el mantenimiento del fonema L, lingüo-palatal lateral, ha sido reemplazada por la Y. Así también cuenta con una marcada pronunciación de S casi sibilante en posición implosiva o al final de la palabra. Finalmente, la realización de la vibrante múltiple R como sonora fricativa linguoalveolar Z. Ahora bien, en los aspectos morfosintácticos, el uso de diminutivos no solo era aplicado a las formas variables del sintagma nominal, como el nombre y el adjetivo, sino que también se extiende incluso a algunas formas invariables como el adverbio. Además, entre la zona A y C tienen una relación en cuanto a la formación de diminutivos ito e ita. Por ejemplo, pancito, aquisito, biencito. Dentro de estos aspectos, el sistema verbal de esta variedad del castellano difiere del que emplea el castellano peninsular, porque de los 16 tiempos de paradigma verbal que figuran en cualquier gramática del español, solo se reconocieron del modo indicativo al pretérito anterior, futuro perfecto, condicional perfecto. En cuanto al aspecto léxico, se presenta la variedad diatópica, que explica que el castellano boliviano de la zona A parte de otra más extensa que ha sido designada con el nombre de castellano andino. Además, en extensas regiones del Aymara y el Quechua son lenguas en contacto con el castellano y están influenciadas en sus distintos niveles lingüísticos, pero sobre todo en el léxico. Y finalmente, entre zona B y C hay persistencia de voces arcaicas, que en España hace tiempo cayeron en el olvido, tales como el vide, aiga, trujo, disque, endenantes. Bien, ahora hablaremos de la zona B, la cual corresponde a la región de los Llanos del Norte y del Oriente de Bolivia. Esta se divide en tres departamentos, teniendo como idioma oficial el castellano Camba. Camba hace referencia al primer poblado de esta zona, y también este idioma tiene influencia de las lenguas nativas. Por lo tanto, el departamento Pando tiene una variedad del castellano Camba del norte, con influencia de las lenguas amazónicas y más las influencias del portugués brasileño, debido a la zona geográfica en la que se encuentra esta zona. Por otro lado, los departamentos Beni y Santa Cruz comparten ciertas similitudes, especialmente en el dialecto, ya que ambas tienen una amplia influencia del idioma quechua y de sus derivados de su lengua. Dentro de las variedades fonológicas se puede evidenciar que se mantiene el fonema L lingüopalatal lateral a excepción del uso del fonema Y lingüopalatal central fricativo. Por ejemplo, en lugar de decir pellejo, se dice pellejo.
También se puede evidenciar la aspiración de la S como una H en posición implosiva hasta llegar a la emisión final de una palabra. Y esto se puede evidenciar en algunas frases típicas de los hablantes de esa zona. Por ejemplo, que soy de Santa Cruz, pues. Por otra parte, en la zona rural también existe la aspiración de la H y esta aspiración también afecta al fonema R ante la L, produciendo una X posvelar. También se da la plena realización de la vibrante múltiple R en posición interdental vocálica o después de una consonante nasal. Por otro lado, también existe la elisión del fonema D fricativo en posición intervocálica, es decir, al final de una palabra. Y esto se puede evidenciar especialmente en adjetivos, adverbios y en otras formas no verbales, como los ejemplos que vemos a continuación. Además, la vocal E al final de cada palabra suele ser reemplazada por la vocal I, como los ejemplos que podemos ver. Comprinchi, trapinchi, metichi. Los hiatos en este caso no tienen ninguna variación. En cuanto a los diptongos, sí suelen ser afectados, de modo que se rompen. Por ejemplo, en la palabra boina por boina. En cuanto a los fenómenos de acentuación, se pueden apreciar, especialmente en los estratos de paradigma verbal. Por ejemplo, caminas, caminás. En cuanto a los aspectos morfológicos, existen varias características y una de ellas es la alteración de la pluralización debido a la caída del fonema S. También existen diminutivos que se forman a partir de partículas como ingo y inga, que suelen ser aplicadas en sustantivos y adjetivos. Y estos diminutivos también son muchas veces reforzados o otros son reduplicados dentro de una sola palabra. Por otro lado, también tenemos el aumentativo, que se da por prefijos como ango o anga. También tenemos la presencia de algunos sufijos que provienen de la lengua guaraní, chané y chiquitano, como ichi, ki, que estos señalan defectos físicos de una persona, por ejemplo, ojichi, metichi y manichi. En cuanto a los aspectos léxicos, se puede concluir que esta es una población que habla castellano y que tiene influencia de sus lenguas nativas y que además de estas lenguas nativas influyen en la terminología ya que hacen referencia a los objetos propios de la zona. También la presencia de voces arcaicas, al igual que la zona A. Por último, el nivel diastrático de esta zona es el culto y popular. ¿Ya? Ahora bien, la última zona es la C, que básicamente abarca la región de los valles centrales del sur, comprendiendo al departamento de Tarija. El sustrato de esta zona tiene influencia del quechua acompañada por el mataco y el guaraní, estos en mayor influencia. Lo que respecta a las variaciones fonéticas es que existe una similitud con la zona A y B, en donde se mantiene el fonema L. Asimismo, se divide en dos grupos, uno culto y uno popular. Por un lado, el culto no aspira ni elide la S al final de cada palabra. En cambio, en la variación popular se da deformaciones fonéticas, en donde aparecen los metaplasmos. El primer tipo de metaplasmo es el de adición, con los siguientes ejemplos. De entrar en vez de entrar, el aiga en vez de haya. Asimismo, el de supresión, ela en vez de hiela. Y el de sustitución, arberja por arberja. Seguidamente, hablamos de los aspectos morfosintácticos. Para esta zona C aún no existen dichos estudios.
Sin embargo, hay rasgos comunes con la zona A. La primera es que se da influencia del sustrato quechua, incluso del aymara. Después, la reducción del número de tiempos y usos verbales. Asimismo, el uso del voceo como forma de tratamiento familiar. Cuando se habla de diminutivos, existe el uso del ita y del it. Los ejemplos son pancito, solcito y ahorita. Por último, hay que abarcar el aspecto léxico-semántico. Aquí prima la influencia de las lenguas nativas en la toponimia. Ejemplos: Amayapamba, Belchi, Calaca, Calaca. Y sigue la persistencia de voces arcaicas. Ejemplos: el aiga, el disque y el endenantes. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos que sea de su ayuda aprender sobre Bolivia.